La Corte Suprema acabó definitivamente con el intento de Donald Trump de seguir desafiando el triunfo de Joe Biden. La decisión de no tomar varios casos presentados por Trump y su campaña pone fin a meses de disputas legales. En enero, la Corte Suprema había rechazado acelerar el proceso, lo que dio indicios de que los magistrados no estaban interesados en atenderlos. Fue un mal día para Donald Trump en la Corte Suprema de Justicia. No solo rechazó el pedido de sus abogados para evitar entregar a la Fiscalía de Nueva York sus declaraciones de impuestos, sino que cerró su camino para desafiar legalmente el resultado de las elecciones de 2020, en la que fue derrotado por Joe Biden. La Corte Suprema declinó tomar los últimos casos relacionados con las elecciones, rechazando impugnaciones electorales presentadas por el expresidente y su campaña en 5 estados en los que perdió: Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. La decisión pone fin a meses de disputas legales. La Corte no había emprendido ninguna acción en esos casos y en enero había rechazado las peticiones de que se acelerara el proceso de los casos, de nuevo dando indicios de que los magistrados no estaban interesados en atenderlos. Algunos de los magistrados expresaron la decisión de la Corte de no atender 2 casos apelando una decisión de la Corte Suprema de Pensilvania que permitió contabilizar los votos por correo que llegaran hasta 3 días después de las elecciones, argumentando cambios necesarios por la pandemia de coronavirus y las demoras que sufría el servicio postal para ampliar el periodo para recibir votos por correo. Los republicanos habían pedido a la Corte Suprema que suspendiera esa extensión antes de las elecciones. En octubre, tras la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg y antes de que la jueza Amy Coney Barrett fuera confirmada para el puesto, los jueces votaron 4-4 sobre el tema, manteniendo en vigor la prórroga de 3 días para seguir recibiendo votos. En la práctica, esas papeletas que llegaron tarde fueron separadas y aún no han sido contadas. El Estado informó que se recibieron menos de 10,000 boletas durante esos 3 días. Ese pequeño número de papeletas no habría alterado el resultado de las elecciones presidenciales en el Estado, que Trump perdió por unos 80,000 votos, que fue justamente el argumento de los magistrados para declinar tomar el caso. Los funcionarios de Pensilvania habían argumentado que el caso era irrelevante porque los resultados de las elecciones del estado ya habían sido certificados. Los republicanos argumentaron que los jueces debían tomar el caso para proporcionar orientación para futuras elecciones. Además de Thomas, otros 2 jueces, Samuel Alito y Neil Gorsuch, concordaron con este último argumento. El juez Clarence Thomas señaló que los casos eran la oportunidad perfecta para abordar una importante pregunta sobre si los legisladores o las cortes estatales tienen la última palabra sobre la forma en la que se llevan a cabo elecciones federales. No pudimos resolver esta disputa antes de las elecciones y por ende proporcionar reglas claras. Ahora de nuevo no brindamos reglas claras para las futuras elecciones. La decisión de dejar la ley electoral oculta bajo un manto de dudas es desconcertante. Al no hacer nada, invitamos a que haya una mayor confusión y erosión de la confianza de los votantes, escribió Thomas. Trump había hecho afirmaciones de un fraude masivo en el uso generalizado de los votos por correo a causa de la pandemia de coronavirus, pero las cortes no han encontrado pruebas que fundamenten esas afirmaciones. Una decisión en estos casos no tendría ninguna implicación con respecto a las elecciones de 2020, escribió Alito, pero una decisión proporcionaría una guía invaluable para futuras elecciones. Se necesitan los votos de 4 jueces para aceptar un caso para su revisión, aunque cambiar las reglas electorales debido a la pandemia ha sido un tema de desafíos republicanos a raíz de la derrota de Trump. El resto de la mayoría conservadora guardó silencio. Roberts, Kavanaugh y Barrett no firmaron los desacuerdos de Thomas y Alito. Tras los comicios del 13 de noviembre, la Corte Suprema rechazó meterse en 2 casos que fueron planteados por la campaña de Trump.
al igual que sucedió en otros 60 casos que fueron presentados en varios estados, en los que perdió el republicano. Por otro lado, la Cámara Baja planea votar esta semana el plan de ayudas de Biden con otro cheque de estímulo. El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes dio luz verde al plan de ayudas con un nuevo cheque por $1,400 y beneficios federales por desempleo de $400 semanales. Ahora deberá ser votado en esa Cámara y enviado luego al Senado, donde provisiones como un alza del salario mínimo pueden afrontar resistencia. La Cámara de Representantes planea votar esta semana el paquete de ayuda del presidente Joe Biden con un nuevo cheque de estímulo para enviarlo luego al Senado, donde iniciativas como un alza del salario mínimo pueden afrontar resistencia tanto de legisladores republicanos como demócratas. El paquete por 1,9 billones trillions en inglés recibió luz verde este lunes en el Comité de Presupuesto de la Cámara Baja. Ello de acuerdo a los lineamientos del mecanismo conocido como reconciliación presupuestaria, que permite a los demócratas aprobarlo sin apoyo republicano. El plan pasará ahora al Comité de Reglas y de ahí se espera que llegue el Pleno para su votación, probablemente este viernes o sábado. El trabajo del comité nos pone mucho más cerca de darle al pueblo estadounidense la ayuda que necesita con desesperación. Lo próximo. Vamos al Comité de Reglas y luego al Pleno de la Cámara Baja más adelante esta semana, antes de enviar el paquete de rescate al Senado, dijo el representante John Yarmouth, presidente del Comité de Presupuesto. El Comité de Presupuesto avanzó el plan sin cambios significativos a las partidas que habían sido planteadas. Entre ellas figuran principalmente un tercer cheque de estímulo de $1,400, beneficios federales por desempleo de $400 por semana y cerca de $30,000 millones para quienes afrontan problemas pagando su renta o hipoteca. Asimismo, el plan llegará al Pleno proponiendo un alza de salario mínimo a $15 por hora, partida que ha sido recibida con renuencia por demócratas y republicanos. La medida podría ser objetada en el Senado si se levanta la llamada regla Byrd, provista dentro del proceso de reconciliación. Esa regla, que lleva el nombre del ex legislador Robert Byrd, busca evitar que dentro del proceso se cuelen partidas que no tengan que ver con 3 puntos principales: ingresos, gasto y déficit. Algunos senadores pueden argumentar que el alza salarial no se ciñe del todo a lo que debe contener un paquete de ayudas y pedir que sea eliminada del proyecto que finalmente se lleve a votación. La ayuda adicional debe ser enfocada con inteligencia para que el gobierno no se meta en el camino, pero los demócratas quieren poner parches como si se estuviesen preparándose para otro año de estancamiento en lugar de tratar de prepararse para el éxito, dijo el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, este lunes. Los demócratas pueden acceder a remover esa provisión del plan porque necesitan todos los votos de sus senadores para aprobar el paquete. Por el momento, 2 senadores demócratas han expresado rechazo al asunto del alza al salario mínimo: Kyrsten Sinema de Arizona y Joe Manchin de West Virginia. También podrían aceptar eliminar esa iniciativa para que el paquete logre ser aprobado en el Senado antes de que venzan las actuales ayudas federales por desempleo el 14 de marzo. Y por último, ella les explicará. Esta carta del Chapo es una de las pruebas que provocó el arresto de Emma Coronel. Entre las evidencias que el agente del FBI Eric McGuire incluye en una declaración jurada para obtener la orden de arresto contra Coronel, está una supuesta carta del Chapo en la que negocia con un socio el tráfico de heroína. El agente asegura que ella actuaba como mensajera entre Guzmán Loera, sus socios e hijos. Una supuesta carta inscrita a mano por Joaquín El Chapo Guzmán es una de las pruebas en las que se basó las investigaciones para detener este lunes en Estados Unidos a su esposa Emma Coronel, acusada de narcotráfico internacional. Entre las evidencias que el agente del FBI Eric McGuire incluye una declaración jurada presentada el miércoles 17 de febrero para obtener la orden de arresto contra Coronel. Este dicho documento manuscrito en el que negocia con un socio el tráfico de heroína. Tráfico de heroína. Con respecto a Cleto, aumenta la producción para que rinda. Salúdame a Cleto, dile que por favor me eche una mano, para que la primera venta sea de mi parte, porque tengo muchos gastos aquí, dice la carta citada en el documento.
Matt Weir detalla en este documento que Cleto es un narcotraficante con base en Durango que produce heroína para el Chapo Guzmán. También detalla que cuando habla de muchos gastos se refiere a los sobornos que tenía que pagar dentro de la cárcel, además del dinero para mantener a su familia. La madre de las gemelas te tira algo a ti y a mis hijos, por favor. Esté atento, compadre, ella se lo explicará, dice la carta. La madre de las gemelas tiene un mensaje para todos ustedes, agrega. La madre de las gemelas es coronel, según detalla el agente del FBI.